con las aprobaciones de los montos del FOSEM para distintos proyectos de los diversos países por 800 millones de dólares, es un segundo grado importante de integración. Pero el tercero y fundamental, el que conforma la parte de estrategia que acompaña a política macroeconómica, el que conforma la parte estratégica que acompaña a políticas de capital humano, el que acompaña entonces a este liderazgo democrático y avanzado hacia los destinos que el país quiere. El otro elemento fundamental es el de la integración productiva. Y yo diría que es el que empezamos a andar bastante más recientemente, con puntos muy positivos como el hecho de que haya ya habido entre nuestros países mucha inversión productiva, con puntos muy positivos como el que ya haya habido entre nuestros países mucha interacción en dos sentidos. Cuando uno habla de integración lo puede hacer en sentido vertical, relación cliente-proveedor, y eso se ha fortalecido últimamente. Lo puede hacer en sentido horizontal, asociaciones entre empresas para lograr complementación de gama de productos o lograr economía de escala. Y en eso estamos comenzando en este momento. Pero de todas maneras la integración productiva es la que viene relativamente bien, un poquito más retrasada. La comercial viene fuerte, la de física se va desarrollando, sea en la energía, sea en la infraestructura, en el transporte y demás. Y la productiva en sí, la integración entonces entre los sistemas productivos de ambos países, lo que le da fortaleza en muchas cadenas, no en todas, algunas son dirigidas hacia terceras regiones, pero en muchas cadenas le da fortaleza a los sistemas productivos, le da raíces frente a este creciente fenómeno de la estructura económica mundial posibilitada por los cambios tecnológicos que decíamos, de deslocalización y fragmentación de sus cadenas productivas, competencia entre regiones. Bueno, lo que le da fortaleza estratégica, que era el tema que comenzaba, lo que le da la relación que sea tan importante es enlazar más nuestros sistemas productivos. Y enlazar nuestros sistemas productivos, en el cual hemos avanzado últimamente, significa una industria más integrada, como es el título para este panel. Pero una industria integrada, un sistema productivo, es, como dice la palabra, algo sistémico. Uno puede hacer esfuerzo en algunos puntos específicos, pero si no logra una sinergia entre todos los puntos, esos esfuerzos no alcanzan a fructificar en un sistema productivo más integrado en alguna de las cadenas de valor, y justamente en las cadenas de valor donde se compite más regionalmente. Como decía, hay otras cadenas de valor que se compite más hacia terceros mercados. Entonces, bienvenido a este foro y bienvenido este panel específicamente, porque a estos esfuerzos recientes en integración productiva, a estos mecanismos que ahora, por ejemplo, el FOSEM se pueda destinar parte de los fondos a proyectos conjuntos, a los varios proyectos que se vienen desarrollando, tenemos que darle mucha más fuerza porque constituye un sistema. Debemos reforzar, evidentemente, todas las áreas de acreditación y calidad. Aquí tenemos al presidente de Inmetro. Estamos trabajando fuertemente con el LATU en ese tema, pero sabemos que nuestros sistemas productivos, para ser reforzados, para ser integrados, necesitan un reforzamiento de sistemas en acreditación y calidad. Debemos reforzar también nuestras legislaciones en todo lo que al respecto podamos hacer referente al valor agregado que tienen ambos países y cómo eso influye en los financiamientos, cómo eso influye, en definitiva, en las compras, cómo eso influye en diversos temas. Quiere decir que, en resumen, y volviendo al tema central, el Foro de Desarrollo Económico y Social, como el tema bien lo indica, implica que nuestros países enfrenten, y con esto lo decimos no en forma negativa, sino una oportunidad positiva, enfrenten dos desarrollos del sistema económico mundial, cuál son el de las cadenas de valor y el de el fuerte desarrollo de las actividades financieras. En definitiva, esto se enfrenta con políticas que son muy coincidentes entre nuestros países.
políticas macroeconómicas estables, desarrollo de capital humano, liderazgo y sistemas productivos. En resumen, los sistemas productivos han empezado en los últimos 2 años fundamentalmente a integrarse en varias cadenas de valor. Pero tenemos que hacer muchos más esfuerzos sistémicos en áreas como financiamiento, en áreas como la calidad, en áreas como, obviamente, el transporte de bienes entre los países, porque eso va a servir a la estrategia común que ambos países avisoran y el que es el de competir exitosamente en los mercados mundiales, el de competir exitosamente en los mercados internos, como manera de lograr el crecimiento económico con justicia social. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al embajador Regis Arslanian, representante permanente de Brasil ante ALADI y Mercosur en Uruguay. Muchas gracias. Para mí, como embajador ante Mercosur, es un gusto muy grande poder hablar aquí y sobre todo un gusto muy grande poder oír palabras tan positivas como oí desde el principio de este foro, que al final es de integración, pero muy positivas sobre la integración y sobre Mercosur. Al final, yo trabajo con integración todo el tiempo, como embajador ante Mercosur y ALADI. El ministro Fernando Lorenzo lo dijo hace poco, que Mercosur es parte de la estrategia de desarrollo de Uruguay, ¿no? El ministro Kreiman habló que hay grandes avances en Mercosur, sobre todo por la cuestión del FOSEM. Y son temas que, como el FOSEM, por ejemplo, que hacen parte de mi día a día como embajador ante Mercosur aquí en Montevideo. La sede de Mercosur es aquí en Montevideo y somos los 4 embajadores, si posible los 5 embajadores con Venezuela en algún momento, es que somos los representantes permanentes de Mercosur aquí en la sede de Mercosur en Montevideo. Quizás uno de los, y lo dijo también el ministro Fernando Lorenzo, que la integración se hace paso a paso, ¿no? Que son procesos lentos y trabajosos, pero quizás uno de los resultados más grandes que Mercosur tuvimos en Mercosur fue ahora justamente en la última cumbre de Mercosur, el 2 y el 3 de agosto en San Juan, cuando se consiguió, y el presidente Oscar Montalvo lo mencionó aquí, cuando se consiguió firmar y definir un cronograma de eliminación del doble cobro en Mercosur. O sea, hoy en día, cuando un producto entra, por ejemplo, en Belém, en el norte de Brasil, paga arancel. Si viene a Uruguay, paga de nuevo arancel. Eso no es una unión arancelaria. A partir de la definición de un cronograma de eliminación del doble cobro, un producto que entra en Mercosur, que sea en cualquier puerto de Mercosur, tiene libre circulación dentro del territorio aduanero de Mercosur. Eso sí es la consolidación, yo diría, la consolidación del proyecto de integración de Mercosur. Y llamo de proyecto porque Unión Europea, que tiene 60, 65 años de integración, ellos mismos se llaman de proyecto. Ellos mismos dicen el proyecto de integración de Unión Europea. Nosotros tenemos 18 años, 19 años. Y entonces seremos proyectos durante mucho tiempo. Pero es como lo dijo el ministro Fernando Lorenzo, paso a paso, es una construcción, ladrillo por ladrillo, se va avanzando en la integración. Con la eliminación del doble cobro en Mercosur, y eso hay un plazo en máximo, puede ser antes, pero máximo de 2018, o sea, a partir de 2012 ya, para los países no transformados, habrá la eliminación de doble cobro, y para los países que pagan arancel a partir de 2%, a partir de 2014, habrá la eliminación del doble cobro. Eso tiene un significado enorme, porque tanto se habló aquí también de integración de cadenas productivas. Si un producto tiene libre circulación dentro de Mercosur, dentro del territorio arancelario, ¿no?, la posibilidad de crear cadenas de integración productiva crece mucho más. O sea, Uruguay puede comprar una tela de algodón egipcio sin pagar el arancel al entrar
en el territorio, en Uruguay, pagar el arancel, hacer un pequeño cambio en esta tela, por ejemplo, hacer una toalla de mesa y venderlo para Brasil, o venderlo para Argentina o Paraguay, aún no cumpliendo origen, sin pagar una segunda vez arancel. Eso es una fuente enorme de integración de cadenas productivas. Entonces tiene un significado muy grande esta eliminación del doble cobro. La creación, como se dijo, el presidente de la Cámara lo mencionó también, el código arancelario, que se definió y se completó. Es un código grande, son 180 artículos que regula y totalmente todo el comercio interno dentro de esta unión arancelaria. Son dos logros importantísimos y por eso yo creo que eso sí puede representar o representa la consolidación de la unión arancelaria de Mercosur, del proyecto de unión arancelaria. El ministro Kramerman se mencionó el FOSEM. En esta misma cumbre, ahí en San Juan, el 2 y 3 de agosto, fueron aprovados por los presidentes 660 millones de dólares en proyectos para el FOSEM. Son 660 millones de recursos donados. No es un financiamiento, no es un banco el FOSEM. El FOSEM son recursos a fondo perdido. Fueron aprovados 660 millones de dólares, con proyectos de mucho interés para todos los 4 países, incluso para Uruguay. La línea de transmisión eléctrica, que tardó para ser aprobada, pero fue finalmente aprobada, de 83 millones, son 83 millones de dólares de recursos de FOSEM, o sea, de Mercosur, para la construcción de la línea de transmisión eléctrica, un proyecto muy grande también de línea de transmisión eléctrica para Paraguay, entre Itaipú y Asunción, de 400 millones de dólares. Fueron aprobados esos 660 y en los bancos, hoy, en Banco de Brasil, en Banco de la República, en Banco Unión de la Nación, en los bancos hoy de recursos de FOSEM encuentran-se disponíveis 380 millones de dólares. Aí, rendiendo interés, todos os dias são recursos de FOSEM para proyectos de infraestructura, para proyectos de integración, para proyectos de integración no, que tengan interés para la integración de Mercosur. Es claro que uno puede preguntar, pero ¿cómo se aprobó 660 si hay solamente 380? Pero la verdad que esos proyectos, todos que se aprobaron, llevarán 3-4 años. Y son 170 millones de dólares por año que entran en la cuenta de FOSEM todos los años. Así que se va a poder realizar todos esos proyectos que fueron aprobados en San Juan. 2 proyectos que me gustaría poder mencionar aquí, que también fueron aprobados y que hacen parte de esos 660, son 2 proyectos de la Agencia Brasileira de Desarrollo Industrial de Brasil. Hoy en la tarde va a estar hablando aquí el doctor Reginaldo Arcuri, que es el presidente de la agencia, y 2 proyectos de ellos de cooperación técnica. Uno para el sector automotriz, o sea, FOSEM estará pagando, dando recursos para un proyecto de cooperación técnica en la área de certificación de materiales. Está aquí el presidente de Inmetro, él lo sabe de eso, y en la área de cualificación de mano de obra. Al final de este proyecto en la área de automotriz habrá un grande seminario para promover joint ventures entre empresas pequeñas y medianas de Uruguay, Paraguay, con empresas pequeñas y medianas o empresas grandes mismos, como las grandes empresas de las asociaciones de automotriz, del sector automotriz de Brasil y Argentina, para cualificación de mano de obra y certificación de materiales. También se hará lo mismo en el sector de gas y combustibles, incluso con la participación de Petrobras. El presidente de Petrobras está aquí, Petrobras está muy involucrada en eso, también para la cualificación de mano de obra y certificación de materiales. Finalmente, un otro proyecto que me gustaría mencionar, es una propuesta solamente, pero también quizás usar los recursos de FOSEM para otro proyecto también de Uruguay, que es en la construcción en la bahía de Montevideo de una usina de regasificación.
y también eso como forma de usar el gasoducto que existe hoy de Argentina de Buenos Aires para Montevideo.